Lo que han hecho es una estafa, así se llama. Una estafa que se puede contar, si las estadísticas son ciertas, de más de 100 millones de pesos. Aquí las estafas, ya vengo varias alocuciones mostrándolas. En este momento estoy en una, estoy hablando 2 veces al mismo tiempo, en diferentes lugares, ya tenemos una propiedad diferente. Es hablar en diferentes lugares. En este momento estoy hablando del tema de la desertificación de los Estados Unidos a Colombia. También espero demostrarlo porque no es fácil, ya lo veremos mañana si lo logramos. También es una estafa que no hemos cuantificado aún, porque lo que intento demostrar hoy es que la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca, que por ejemplo en el año 2020 fue el más, logró 130.000 hectáreas en el gobierno. Lo primero que tenemos que tener claro es que no demuestra nada. Gustavo Petro no demuestra nada. Y no porque él dice que es una estafa, porque es que él hace parte del Ejecutivo y la función del Ejecutivo es gerenciar, no demostrar estafas. Entonces, esos que gritan allá como focas son precisamente los que siguen a Gustavo Petro y él va por el mundo haciendo monólogos. Le habla fuerte a Petro, le habla fuerte a Benjamin Netanyahu, le habla fuerte a todos sus opositores, pero no le da micrófono a nadie para que le contraargumenten sus mentiras y todo lo que él dice. Entonces hay que ir trabajando en desmitificar a Gustavo Petro y en demostrar sus mentiras. Eso es lo primero. Lo segundo es que dice que en las alocuciones ya ha demostrado varias cosas. ¿Ha demostrado qué? Lo último que dijo fue que en el año de pandemia, en el año de Iván Duque, le fue bien a las pruebas saber porque bajaron el nivel de dificultad porque estábamos en pandemia. Si es que en el año de pandemia se medía el examen de estado, el ICFES mide un proceso completo de educación. Cuando uno se gradúa, todos hemos presentado las pruebas ICFES y todos presentamos las pruebas Saber ECAES para graduarnos de la universidad, menos Juliana Guerrero, eso está claro. Y lo que se mide es un proceso completo, no se mide ni el año en curso ni el último año. Entonces es muy fácil tumbarle a él las mentiras. Y lo último es que, claro, había 2 opciones. Primero, tomar la desertificación como un campanazo y ejecutar un plan de acción o utilizarla electoralmente hablando, políticamente hablando, para ganar réditos políticos y agitar a las bases. No para ganar votación, porque él ya no va a ganar votación. Lo que él está tratando de hacer es fidelizar más a sus bases y lo está logrando. Entonces, ahora está utilizando la desertificación precisamente para decir que todo lo de la certificación es una estafa. Ya va a empezar a hablar de las pérdidas económicas y lo primero que dice el comunicado de la Casa Blanca, que es el oficial, lo primero que dice es que no hay afectaciones económicas, que esto simplemente es una desertificación, es un protocolo, porque Estados Unidos reconoce que por el bien de ellos se le debe seguir girando el dinero a Colombia para que combata el narcotráfico. No es por el bien de Colombia ni es porque son las hermanitas de la caridad. No, Estados Unidos, como tiene que ser, piensa en ellos como tiene que ser. Y esta es la forma como Gustavo Petro responde a 450 millones de pesos que nos mandan desde Estados Unidos. Duque, y hoy se ufanan un trino por eso, y dice es mejor que lo que usted hizo. Mire, en ese mismo año el registro al final, en diciembre del 2020, del total de hectáreas da 9.000 hectáreas menos, 121.000. ¿Cómo así? Y entonces las 130.000 que se erradicaron, ¿dónde quedaron? Pues resulta ya ahí la estafa, que no le cuentan al pueblo colombiano, pero yo se las dejo, no voy a repetir el programa, es que mientras se erradicaban 130.000, se sembraban 100.000. Porque el campesino veía, el campesino o el mafioso, depende, veía erradicar la hoja de coca con glifosato, entonces se iba al lado vecino y volvía a sembrar la misma cantidad de hoja de coca. No había voluntad de quienes tenían esos cultivos de erradicarlos, simplemente los volvían a sembrar de nuevo. Y 20.000 hectáreas se las robaron, 30.000. No las hectáreas, sino el glifosato que regalaba a los Estados Unidos
a entidades públicas de Colombia para ser usados y desaparecieron. Entonces pusieron una cifra falsa para que no se dieran cuenta que se habían robado lo que se necesitaba en glifosato para quemar 30.000 hectáreas. Luego solo disminuyó en 9.000, es decir, quedaron 121.000, algo así. Y así. Lo que está denunciando Gustavo Petro aquí es un delito. Y cuando uno conoce un delito, uno tiene que aportar las pruebas en las instituciones que corresponden. Él no lo hace porque no tiene pruebas, pero miren que no lo pone como una presunción. Los que hacemos comunicación sabemos que siempre, si no se tiene una prueba, hay que hablar de presunción. Y la única forma para no hablar de presunción es que haya una prueba judicial. Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia, ahí hay una prueba. Y ya se puede hablar de una condena en primera instancia, porque su presunción de inocencia se mantiene hasta tanto la condena esté en firme. Entonces ya no hay que hablar de presunción, sino de condenado en primera instancia. Pero Petro va por la vida, va por los escenarios, va por las plazas públicas diciendo cuánto disparate se le ocurre sin una sola prueba. Y ya dice, no, en el gobierno de Duque, porque eso sí, para Gustavo Petro, el mejor gobierno es el de él. Y el gobierno de él todo lo está haciendo bien. Y de ahí para atrás todos han sido un desastre. Y resulta que los indicadores del país en el gobierno de Petro, algunos se han mantenido, ninguno ha regresado a cifras prepandemia. Recordemos que antes de la pandemia el dólar estaba en 3.100 y la inflación estaba en 3%. Entonces, ningún indicador ha regresado a cifras prepandemia. Y él sigue diciendo que su gobierno es el mejor de la historia, porque esas son las narrativas que nos quieren vender. No se les olvide que la semana pasada dio la orden que había que radicalizar el discurso y dio la orden de que a partir de ahora en todos los canales públicos, inclusive en el de Sismos, se tenía que hablar bien del gobierno de Gustavo Petro. Eso no es ni democrático ni ético, pero a ellos no les importa ni la democracia ni la ética. Algunos dicen, queremos a Gustavo Petro por 20 años más. Por fortuna, dentro de 20 años, la naturaleza nos dice que va a estar o retirado o muerto. Y contra eso nadie va a pelear. Todo el periodo de erradicación forzada. El periodo de erradicación forzada, porque ya en el 2021 se disparó hacia arriba y volvió a crecer, crecer, crecer hasta que me entregó Duque 230.000 hectáreas. Lo que demuestra esto es que la erradicación forzada, donde se han robado mucho glifosato y dinero público, solo ha servido para hacer crecer la cantidad de cultivos de hoja de coca de Colombia. Nosotros usamos, y solo se ha usado 2 veces en nuestra historia, la política de sustitución de cultivos, voluntaria, que parece boba y resulta que cada vez que se ha usado ha funcionado. Y ha funcionado porque cuenta con la voluntad del campesino, que no se pone a sembrar de nuevo las hectáreas, sino que quiere vivir de su cultivo ilícito. Por eso hoy podemos decir que hemos erradicado 30.000 hectáreas y detuvimos el crecimiento de cultivos de hoja de coca. Es el año 2024. Yo espero que este año sea negativo. Pero bueno, les contaba eso para mostrarles cómo grandes políticas públicas han sido estafas. Esta de la coca es una, pero la de la educación pública es otra. ¿Cuántos billones de subsidios a la universidad privada se han entregado durante el lapso de tiempo de la reforma contra la Constitución del 91? Esa suma que invito a calcular, traída a valor presente, porque un economista siempre hace eso, traer a valor presente, ¿cuánto da? Y eso es el volumen de una gran estafa al pueblo colombiano y sobre todo a su juventud. Porque aquí incluso no hay que separar el estudiante de la universidad del soldado, como lo acabo de hacer. Porque al soldado hay que darle 2 cosas, como al joven civil: la alimentación del estómago y la alimentación del cerebro, que es la educación superior. Por eso ahora no hacemos la división. Disculpen que estaba silenciado. Esta es otra estafa. Gustavo Petro hablando mal de las universidades privadas, pero sus hijos estudian en universidades privadas y él supuestamente es economista egresado de la Universidad Externado. ¿Cómo hago yo para hablar mal de la universidad privada cuando mi propia historia demuestra que preferí la educación privada por encima de la pública?
Pero es que además él dice que es una estafa cuando los indicadores están ahí. Y los indicadores muestran que, por desgracia, en Colombia la universidad y la educación privada es de lejos mejor que la educación pública. Es que dato mata relato y ahí están los números. Entonces, esto es lo que pasa cuando se gobierna con ideología, pero además cuando se ponen los intereses particulares por encima de los intereses del país. Esa es la diferencia entre un politiquero corrupto y desmovilizado como Gustavo Petro y un estadista. Por eso el año entrante tenemos que escoger a un estadista, porque esta prueba que hicimos de darle la oportunidad a un exdelincuente, a un guerrillero, a un indultado, de dirigir al país, salió mal, muy mal. Porque ahora estamos generando, ojalá el mando militar me escuche bien, porque nos queda un año, el aumento de la capacidad del ejército y la policía por la vía del incremento del porcentaje de estudiantes universitarios compuesto de soldados y agentes de policía. Y el incremento en el conjunto de universidades de Colombia del porcentaje de jóvenes que pueden asistir a una universidad. Ese debe ser para todos y todas. Y ese es el primer objetivo para el compañero que me precedió. Pues aquí no me dieron los nombres. Nicolás, por acá está. El primer objetivo, y entonces hay que ver cuánto plata tenemos para eso, es que todas y todos los jóvenes en edad de estudiar, que salen de su secundaria, y hay otros que ni siquiera alcanzan a terminarla, puedan estudiar en la educación superior en Colombia. Pública, porque la mayoría de los que no están, en general, pues son estudiantes de escasos recursos. No pueden pagar una matrícula en una universidad privada cara, y si el Estado lo hiciera, le quita más o menos a 10 estudiantes cupo. O sea, cuando se financia un cupo de universidad privada desde el Estado, se le quita a 10 cupos en la universidad pública, porque la universidad pública tiene un costo menor, no es un negocio, y ese costo menor puede garantizar una cobertura mayor y un proceso de crecimiento de la calidad educativa a partir de los desarrollos de la investigación y la preparación cada vez más grande de su profesorado, a partir de la práctica misma, de los sitios de investigación, etcétera. Ese nivel aún no lo hemos alcanzado. Hemos crecido, sí. Hemos crecido exactamente a tener hoy por hoy el número de estudiantes en todos los sistemas de universidad pública más grande en la historia de Colombia. 2,5 millones de jóvenes estudiando en la educación superior. Punto. Pero aún falta mucho. Por ejemplo, usted hablaba del Socorro, San Gil, la provincia comunera. Y es un tema, rector y gobernador, que no está. Él dice que ayuda a financiar esta sede. La verdad es que es a través de recursos propios de la universidad que salen de una estampilla, no sé en qué porcentaje, doctor. La estampilla de todas maneras es un recurso público. Realmente sale de la gente que paga la estampilla. Y los recursos nuestros salen de la gente que paga los impuestos. En general es así. Pero es, claro, porque si se dedican a otra cosa, a matar jóvenes por ahí en falsos positivos, pues es una plata que se invierte en la muerte. Nosotros queremos invertirlas en la vida. Total que el resultado de esto hasta el momento, y todavía no hemos terminado nuestro gobierno, es que hemos llegado a 2,5 millones, la mayoría están en educación superior, la mayoría en educación gratuita. ¿Por qué no está 100%? Porque la ley en el Congreso focalizó a estratos y yo no quería. Yo quiero es que sea derecho, eso habrá que corregirlo en el tiempo. Derecho, no focalizado, sino universal. Quien estudie en una universidad pública, independiente de su condición económica, debe estudiar gratuitamente. Por derecho, no porque se concedió a través de un estrato social. Alcanzar la cifra del 100%. La educación gratuita empezó en el gobierno de Iván Duque. Ahí está el proyecto, pero además está el debate. Debate en el que participó el senador Petro. Entonces, esa es otra cifra falsa. Catherine Jubinao ya desde hace un mes viene denunciando al ministro de Educación, porque también es falso decir que en este gobierno hay más jóvenes matriculados que en gobiernos anteriores. Esa es otra falsedad. Y también es falsa la cifra de la cantidad de cupos nuevos creados en la universidad. Esa es otra falsedad. Falsedades que han demostrado asociaciones de estudiantes. En ningún gobierno los estudiantes habían sido tan perjudicados como en este, sabiendo que en campaña les prometieron la condonación de los créditos del ICETEX y en ejercicio lo que hicieron fue subirle los intereses a esos créditos. Y aquí viene a presentarse, claro, porque es que para mí también es muy fácil. Ojalá alguien se subiera y pudiéramos tener un debate
Pero pues es que no hay nada más fácil que echarse un monólogo. Yo aquí todas las noches hago monólogos, salvo cuando tengo invitados. Y Petro es experto haciendo monólogos. Porque claro, los que tenemos las cifras de primera mano, podemos decir que eso es falso, pero allá en el auditorio están las focas que lo aplauden y que creen en todo lo que él dice, porque se constituye lo que se conoce como una falacia de autoridad. Y la falacia de autoridad es aquello que dicen las figuras con poder y la gente les cree solo porque las figuras con poder lo dicen. Pero demostrar que Petro está equivocado es relativamente fácil. O sea, no se necesita ni ser estudiante universitario ni ser profesional. No, con ser estudiante de colegio y tener medianamente pensamiento crítico es suficiente para demostrar que Petro está equivocado. Hemos visto los paros de estudiantes en este gobierno, las protestas de estudiantes porque no le está llegando la plata a las universidades como les debería estar llegando. Las universidades están desfinanciadas, pero además metieron un articulito en la ley para acabar con los contratos de prestación de servicios de los docentes universitarios, aumentándole el costo de operación a las universidades sin girarle más dinero a las universidades. Y ahora se vienen a presentar aquí como los salvadores, cuando las cifras están ahí, y háganme el favor, dato mata relato. Sí es verdad que en este gobierno el presupuesto para la educación ha sido superior, así como también es verdad que el presupuesto al deporte ha sido inferior. Este gobierno le ha tirado duro a los deportistas y le ha tirado duro a la cultura. Y el presupuesto a la educación ha aumentado porque ha aumentado la inflación y los porcentajes han sido superiores precisamente por eso. Entonces, repito, es muy fácil demostrar que Petro está equivocado. Y llegan al chat los borregos a hablar de los falsos positivos, a hablar del uribismo. Yo con el uribismo me limpio lo que sabemos. A mí no me importa el uribismo porque el uribismo no está gobernando. Y no me importa lo que pasó en los gobiernos anteriores. Yo he vivido sabroso toda mi vida, independientemente de quién gobierne. Y con el parásito que gobierna hoy, sigo viviendo sabroso. Es que mi calidad de vida no depende del que esté en el Palacio de Nariño. Uno no puede ser tan estúpido y tan fracasado en la vida para que su estabilidad dependa de quién sea el presidente de turno. O sea, si ese es el caso de uno, ya eso dice mucho de uno. Entonces, eso es lo único que voy a decir de los comentarios del chat. Estamos hablando del gobierno que está en el poder hoy y de sus resultados y de cómo le mienten al país 2, 3 veces que hacen alocución a la semana porque quieren instalar lo que se conoce como dispositivos retóricos. Dispositivos retóricos para que todo el mundo vaya por la vida alimentando esas falacias. Que algunas sociedades del mundo tienen. Y en el tiempo, en la medida en que las generaciones se van sustituyendo, nos lleva a lo que llamamos una sociedad del conocimiento. Es decir, que mínimo toda la población tiene un nivel de educación superior. Muchas personas dicen, entonces, ¿quiénes van a ser los obreros? Las obreras. Es que no van a haber obreros, porque será otro sistema de producción, que incluye la inteligencia artificial, que incluye el 3D. Será interesante, ojalá pueda yo vivirlo, porque ahí sí se va a definir No, si la no lo va a sociedad sigue en vivir, un por capitalismo fortuna que le queda llevaría a poca ese vida tipo de este sociedad de desgraciado. alto nivel intelectual y alta productividad a la mayor de las explotaciones, y por tanto, pues a una revolución, o revolución que será mundial, no nacional, o se reforma de tal manera estas sociedades que los beneficios de la productividad que da el crecimiento generalizado del intelecto de la sociedad se vuelva tiempo libre. Es decir, que creamos en nuestro tiempo libre pago por la sociedad. No voy a hablar de ese futuro, pero me encantaría que medio lo soñáramos, pero ese es el camino. Luego, el primer objetivo es lograr cubrir lo máximo de cobertura de la juventud. Nosotros estamos a medio camino. Aún tenemos año y medio, pero el otro gobierno tiene que dar el siguiente salto. Y ahí sí estaríamos en órdenes de 70-80% de la juventud. Ahora, ese gobierno repetirá lo que hizo Uribe y mandará el presupuesto para otras cosas, totes, chitos y paletas. O se seguirá invirtiendo en un crecimiento de la cobertura y la calidad de la educación superior. Esa va a ser una decisión de la sociedad. Obviamente hay que informarla. Esto es lo que usted decide.
si sigue creciendo la universidad superior, si estas sedes tan hermosas se siguen abriendo con fibra óptica, con lo que la tecnología va mostrando, y más jóvenes, incluidos los del Socorro, incluidos los de San Gil, etcétera, porque si ahí se abren sedes, ¿en dónde ponemos la renta joven? Que yo la vi y la critiqué. Porque renta joven es una política de Duque, y contesto, para el COVID, para eso se hizo. Como estábamos enredados, ¿cómo come un joven? Sobre todo si no está viviendo en su casa, porque ahí, y también si vive en su casa en el estado. Bueno, ya que volvió a hablar de Duque, entonces recordemos aquí algunas cositas solamente. El 9 de septiembre de 2021, lo primero es que, a ver, los que siguen este canal y lo siguen desde hace tiempo, lo hacen porque saben que aquí no se reproducen bulos. Aquí las únicas noticias falsas que reproducimos son las que dice Petro, porque lo difícil es encontrar a Petro en una verdad. Son las únicas noticias falsas que se dicen. Pero entonces llegan los borregos de Petro a pedirme a mí fuentes como si le pidieran fuentes a Petro. Luego, no porque a mí me piden fuentes, crean que las voy a dar. Yo no tengo por qué compartir las fuentes, pero además no tengo por qué hacerle las tareas a ustedes. Así como a mí nadie me manda la información, yo voy y la consulto. Ese es uno de los principios del pensamiento crítico. Consultar, contrastar, comentar. Si yo escucho que allá en Ciudad Bolívar pasó X, voy y miro a ver si es verdad que pasó X y me pregunto por qué pasó X. Y ahí me doy cuenta si están diciendo la verdad o la mentira. Entonces dicen, la gratuidad empezó con Petro. La educación gratuita es gracias a Petro. No, el 9 de septiembre de 2021, mediante la Ley de Inversión Social, se estableció que los estudiantes vulnerables de estratos 1, 2 y 3 en instituciones de educación superior pública, ojo, esa palabra lo cambia todo, porque Petro acabó de decir que antes era solo para las privadas. No, instituciones de educación superior pública tendrían matrículas gratuitas para el segundo semestre de 2021 y con continuidad en los demás. La ley convirtió en política de Estado y garantizó los recursos necesarios para cubrir el valor de las matrículas de los estratos 1, 2 y 3 en pregrado público, universitario, técnico, profesional y tecnólogo o tecnológico. Entonces, la gratuidad no empezó con Petro. Empecemos por ahí. Petro no es ningún salvador, al contrario, Petro ha sido un destructor toda su vida. Por algo perteneció a ese grupo guerrillero. Su escasez mental no le permitió generar cambios sin tomar las armas, a diferencia de otros revolucionarios que han generado cambios sin la toma de armas. Porque es que cuando les toca hacerlo como lo hacen los atarbanes, eso ya dice mucho de ellos. El decreto que reglamenta la gratuidad matrícula cero bajo Duque, en diciembre de 2021 se firmó reglamentando esa política de gratuidad educativa. La iniciativa nació a principios de 2021 y ya luego en diciembre se convirtió en política de Estado. Y gracias a eso, el 97% de los estudiantes en instituciones públicas de educación superior se vieron beneficiados con esa matrícula cubierta. Es decir, educación gratuita para los estudiantes y de alto costo para nosotros en nuestros tributos. Porque es que ese es el primer problema de la izquierda, que van por la vida recogiendo votos diciendo que van a dar X, Y o Z gratis.
y no le explican a las personas que no hay nada gratis. Esto nos valió millones de pesos. Millones de pesos. Entonces, primera mentira. Es falso decir que los gobiernos anteriores no invertían en educación. Falso. Primera mentira. Y con la aprobación de la ley de inversión social, ley que aprobó además Gustavo Petro siendo senador, la votó, no recuerdo cómo la votó, pero pues él pertenecía y tenía su curul. La gratuidad quedó formalizada como política de Estado, lo que quiere decir que no sería algo temporal del gobierno de Duque, sino que fue algo institucionalizado. Luego, si nos venimos para acá, para el gobierno de Petro, lo que no le explican a las personas es la diferencia entre los estudiantes nuevos ingresando a la universidad y los nuevos grupos creados. Hay diferencia entre los estudiantes nuevos y los nuevos cupos. No son lo mismo, pero los quieren vender como si fueran lo mismo. Si yo en mi universidad tengo 100 cupos creados y tengo capacidad para 80 estudiantes nuevos, llegan los 80 estudiantes, se llenan los 100 cupos y hasta ahí llegué. No me pueden pasar a mí esos 80 estudiantes como si fueran cupos creados. Sí, puede que sean grupos estudiantes nuevos, como ha pasado a lo largo de la historia, que siempre llegan estudiantes nuevos. Unos desertan, otros se gradúan, otros suspenden y después retoman. Pero aquí lo que prometieron fueron cupos nuevos, que es diferente a estudiantes nuevos. Pero además se conoció que el número de estudiantes queda por verificarse porque ni siquiera se tiene la cifra exacta. Una vez que las instituciones oficiales, como el Sistema Nacional de la Información de la Educación Superior, el conocido como SNIES, ahí donde no aparece Juliana Guerrero como profesional, hay demoras y hay extemporaneidad en la información. Entonces se concluye que la política de gratuidad, la educación gratis universitaria para los jóvenes de Colombia, empezó en el gobierno de Iván Duque. Y antes de Iván Duque hubo una política, la política de Juan Manuel Santos, que fue la de ser pilo paga, que algunos críticos la convertimos en ser pillo paga. Y esa sí beneficiaba a las universidades privadas si el estudiante quería ir allá. Pero es que además yo como estudiante tengo pleno derecho de elegir en dónde quiero estudiar. Porque entre otras cosas las universidades públicas ni tienen capacidad ni tienen toda la oferta de programas. Entonces, claro que el programa de SERPI lo paga, beneficiaba a estos estudiantes y si eran universidad privada, pues si Petro estudió en la universidad externado, ¿por qué un joven de Colombia de estratos bajos, vulnerable, no podría estudiar en una universidad privada? Si Petro, que militó en las guerrillas, que supuestamente se hizo en el monte y supuestamente viene de escasos recursos, estudió, perdón, en la Universidad Externado de Colombia, que todo hay que decirlo, no es lo mismo decir Universidad Externado de Colombia que la Universidad Católica de Manizales en términos de costos. Si él pudo, ¿por qué? ¿Desde cuándo acá y con qué derecho va a venir a quitarle la oportunidad a miles de personas que quieren estudiar en universidad privada? Entonces sí, el programa de SERPI lo paga, favorecía a las universidades privadas si esa era la elección del estudiante. Entonces Petro no solamente en un acto de hipocresía que es su característica,
quiere negarle la oportunidad a las personas de que estudien en universidad privada, sino que además les restringe la libertad de elección. No, pues qué chimba. Ese fue el que se hizo elegir hablando de libertades y de democracia. Ese fue. Y hay gente que todavía lo aplaude como foca. Eso es lo que en política llama teflón. Tiene teflón. Enredado, se creó para eso. Pero las universidades tienen que tener restaurante. Y el restaurante, hablaba yo con el rector, obviamente, si está solo en Bucaramanga, pero no está en San Gil ni en otras sedes, porque aún es escasa la infraestructura de la universidad superior, pero entonces el estudiante va a decir una plata para mí. El restaurante debe ser del bienestar estudiantil, es decir, colectivo. Ojo, si es individual, nos están enseñando a ser neoliberales, a resolver individualmente problemas que solo podremos resolver colectivamente. Nadie individualmente puede hacer esto. Solo a través de un poder público donde nos juntamos más o menos y con tomas de decisiones que surgen es del resultado electoral, que es una decisión colectiva, entonces la plata se lleva a este tipo de obras que antes no se llevaba. Estos restaurantes deben tener guardería y deben tener restaurante, nosotros lo dijimos. Guardería porque se convierte, si no hay guardería, se convierte el estudio en una barrera contra la mujer, más que contra el hombre, aunque también hay hombres que cuidan a sus hijos solos. Pero en general por las cifras contra la mujer que tiene sus hijos, porque demanda tiempo, etcétera, etcétera. Una guardería cerca a los sedes universitarias permite que la mamá, joven en general, pueda hacer su carrera universitaria. Bueno, ya me fui alargando por otros temas, pero quería contestar esto, porque si no, vamos dispersando el recurso público sin lograr objetivos certeros, que es el que estamos tratando de conseguir a partir del número de estudiantes, etcétera, de la cantidad de estudiantes en la universidad pública, de reducir el que los estudiantes se vayan de la universidad. 1.5 billones de pesos por primera vez explícitamente se destinaron a infraestructuras como esta en el país. 1.5 no es mucho, pero es lo mismo que el país gastó en el programa Serpi lo paga. Y cuando vamos a las cifras que nos critican también, pues es válido que se critiquen porque hay que siempre estar atentos. Con 1.5 billones destinados a la educación superior, aumentamos 190,000 nuevos cupos. Con 1,5 billones dedicado a Serpi lo paga, solo entraron 15,000 estudiantes en universidades privadas. Entonces, de 15,000 a 190,000, ¿cuál es el mejor negocio para la sociedad colombiana? Pues que sus jóvenes de escasos recursos, ya no uno, sino por 1,10, logrando que sea ojalá la totalidad, puedan estudiar una educación superior. Y queda estos edificios e infraestructura, y habrá el momento que toque renovarlos alguna vez, delante, en propiedad del pueblo. En cambio, lo que mandamos a la universidad privada queda en propiedad de los dueños de esa universidad. Recurso público que queda en propiedad de ellos. Lo mismo que pasa con las EPS, que la gastan en su clínica, pues sí, muy bonita la clínica, pero es propiedad del dueño de la EPS, no del pueblo, y el recurso era del pueblo. O lo mismo que pasa con los fondos privados de pensión. La clínica, otra mentira, que la clínica es muy bonita, pero es propiedad del dueño de la EPS. La clínica no es de las EPS. Empecemos por ahí. Yo voy a la clínica en donde me atienden porque tienen un convenio con la EPS. Pero los dueños de la EPS y los dueños de la clínica son diferentes. Si ven que coger a Petro en una verdad es lo difícil. No lo digo yo. Lo acaba de decir él. Pero además recordemos que Petro, entre muchas mentiras que ha dicho, según una investigación del Espectador, Gustavo Petro en su hoja de vida aparecía con especialización en administración pública, maestría en economía y doctorado en nuevas tendencias de dirección de empresas. Y las investigaciones mostraron que no obtuvo ni el doctorado, ni la especialización, ni la maestría. Y después salió a reconocer que sí, que eso no es, que él nunca había finalizado esos estudios. O sea, lo único que ha hecho es su pregrado en economía y lo hizo en la universidad externado, dejándole la plata a los dueños de la universidad, haciendo todo lo que está criticando aquí. Que es lo mismo que pasa con sus hijos, que han estudiado todos en universidad privada.
Y hay gente que todavía defiende esto porque, claro, los políticos tienen el teflón. Y el teflón dice que el político puede, si quiere, pararse en la mitad de la calle, hacer tiros al aire y la gente lo va a seguir amando. Eso es lo que se llama el teflón en política. Y Gustavo Petro tiene teflón, porque está haciendo lo mismo que hicieron los de antes y la gente lo está aplaudiendo cuando antes criticaban a los otros. Y por aquí preguntan qué puesto está pidiendo en el Centro Democrático. El Centro Democrático no me da puestos porque yo fui uno de los opositores más grandes en redes sociales al gobierno de Iván Duque y al gobierno de Juan Manuel Santos I, cuando todavía lo defendían los uribistas. De manera que no, por fortuna yo nunca he buscado ni puestos, ni tengo padrinos, y además ni siquiera vivo en Colombia porque no contribuyo con la economía colombiana para nada. Tengo puestos muy buenos, sí, aquí donde estoy, porque por fortuna he trabajado para tener una hoja de vida sólida y no para ser una Juliana Guerrero que ando por la vida, tal vez, como dice Petro, combinando cerebro con clítoris para que le den un viceministerio. Eso sí lo dejo ahí entre paréntesis. Pero eso sí, obteniendo títulos universitarios sin cumplir los requisitos legales para graduarse. No, afortunadamente ese no es mi caso. Otra mentira, acaba de decir Petro que se beneficiaron de ser Pilo Paga 1.500 estudiantes. Y aquí tenemos las cifras oficiales. Entre 2014 y 2018 se aprobaron 39.998 cupos para el programa de Ser Pilo Paga. Y de esos 39.998, solo 635 no fueron utilizados. Lo que nos deja entonces en un total de estudiantes matriculados de 39.363. Hay una gran diferencia entre 1.500 y 39.363. Pero ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de un tipo que hace solo 2 semanas estaba diciendo que en Japón se habían vendido toneladas de lechona? Y no solo fue mentira que se vendieron toneladas de lechona en el tiempo que duró el evento, sino que lo poquito de lechona que se había vendido fue en un lapso de 4 meses. Y tuvieron que salir los señores del mismo gobierno a desmentirlo. Pero además entrevistaron al dueño del negocio de lechona en Japón, que son 2 colombianos, y el mismo dueño del negocio salió a decir que eso era mentiras y que el señor Gustavo Petro pues había confundido los números. No, él no confundió los números, él le mintió al país como lo hace todos los días y aquí lo estamos demostrando. Y si la gente del chat decide atacarme a mí con emojis y con insultos como si a mí me importara lo que dicen de mí, es porque aquí se está demostrando. Cuando uno escoge el ataque ad hominem por encima del argumento, es porque no tiene argumentos. Pero otros datos relevantes sobre Ser Pilo Paga, de los 39.363 matriculados, solo el 18%, o sea, 6.956, no terminaron los estudios. De esos 6.956 que no terminaron los estudios, 4.052, más de la mitad, están sujetos a procesos de cobro al Estado por los costos de la matrícula que el programa había cubierto, dado que el programa contemplaba que el crédito condonable se convirtiera en beca solo si se terminaba la carrera. Una realidad muy diferente a la que nos está pintando Gustavo Petro en la locución. Y hasta yo diría lo mismo que pasa con las carreteras, porque las carreteras se hacen con recurso público, pero el peaje ¿de quién es? No es del pueblo, etcétera. Entonces, esta inversión, pues creo que es la más rentable. Aquí estamos entregando esta sede universitaria con todas sus ventajas.
Quienes ya hayan entrado verán la hermosura que es. Hemos educado maestros. Ojo, ese es el primer elemento de la calidad educativa, porque no es solo cobertura, es calidad. Si el maestro y Bueno, yo normalmente no menciono la fuente, pero ya veo que me la están pidiendo entre ataque y ataque. La fuente es el ICFES. Pues, a ver, uno tiene que saber escoger las fuentes. Por fortuna, yo no voy a poner como fuente ni al colombiano ni a RTBC. Es el ICFES. Y no, yo no estoy atacando a Dominem, a Gustavo Petro, estoy puntualizando en dónde Gustavo Petro miente. Y después de puntualizar en dónde miente, sí lo ataco, porque esto es un canal de opinión y la opinión nunca va a ser objetiva. Luego, la opinión tiene que partir de datos. Es que ese es el problema, cuando están pidiendo opinión e imparcialidad. No, la opinión no va a ser imparcial. Yo no quiero ser imparcial. Yo con esta mano que es la izquierda, ni siquiera me limpio. Siempre por la derecha. Eso tiene que quedar claro. Yo no quiero ser imparcial. Sépanlo. No quiero ser imparcial. Luego, lo que estamos aquí exponiendo, y ya vienen las 5 noticias de hoy, se está exponiendo con base en las mentiras de Gustavo Petro en su alocución. maestra de una universidad o un colegio no se le ayuda a pasar a mayores niveles de complejidad del pensamiento aquí o fuera del país, entonces no aumenta la calidad, porque él no logra la discusión necesaria para incrementar una serie de teoremas, de teorías, de leyes, que ya no hay leyes en la ciencia, sino tendencias en la ciencia. Por eso alguien me preguntaba que si había matemáticas del cambio y me pega una regañada. Matemáticas de cuánticas. Matemáticas cuánticas son las de la probabilidad. La matemática de las fórmulas exactas fue la matemática mecánica. El salto se da en que ya no hay nada exacto. Son tendencias. Nosotros nos enseñaron como la ciencia de las cosas exactas. No hay ninguna cosa exacta. Exacta en nuestro momentico, en nuestro espacio pequeño. Pero desde el tiempo que un señor dijo que el espacio y el tiempo eran relativos, entonces ya no hay nada exacto, hay tendencias. Y la ciencia consiste en averiguar esas tendencias y probarlas en la investigación. Porque al final de múltiples ensayos se forjan unas probabilidades y esas probabilidades son la tendencia. Pero bueno, eso es para enseñar, no para. Por eso hemos logrado 80,000 docentes que han mejorado sus condiciones laborales estudiando con recursos públicos. Debió ser más. Ahora que el recurso público va a llegar es a los municipios y departamentos, ojo, porque parte de ese recurso que salta, nosotros hicimos saltar de 50 billones al año, precios corrientes, a cerca de 80 billones este año, el presupuesto total de la educación pública. Con eso hemos logrado que miles de maestros vayan a enseñar arte, algunos pocos deportes, estamos esperando programación en los colegios, mejoramos más o menos 500 infraestructuras para que 500 colegios entreguen también educación superior y articulamos esos colegios a universidades que entonces tienen dos patas. Enseñan en los últimos años del colegio créditos de educación superior y esos estudiantes pasan a la universidad para hacer en menos tiempo, porque ya estudiaron créditos, el pregrado que llamamos hoy, la carrera. Ese sistema ya está andando en Colombia. Hay que ver cuántos estudiantes están cobijados ya bajo ese sistema, pero sí se amplía. Cada vez tendremos una mayor base estudiantil estudiando educación superior y estaremos alcanzando el objetivo que queremos. Estas sedes, por tanto, ya serán el complemento ya en el tercer año de la educación superior que se enseña en colegios que deben quedar en todos los lugares del país. Y así se resuelve el problema de Nicolás, porque en esos colegios se convierte. Otra mentira. Desde el año 2013 se vienen concediendo, lo digo porque además yo, hasta que estuve en Colombia y 2 años después porque me beneficié de la licencia no remunerada en el magisterio, nombrado en propiedad después de aprobar concurso de méritos y demás. Desde el año 2013 se viene concediendo a los docentes becas para que hagan maestrías gratis. Unas las concedía el gobierno nacional y otras las concedían los entes territoriales, entiéndase secretarías de educación. Y según ellos, solamente ellos, los del gobierno de Petro, son los que están concediendo maestrías. No, eso no es ninguna novedad. No es ninguna novedad que los profesores estén sacando maestrías gratuitas. Se viene haciendo desde el año 2013. Por ejemplo, en el año 2013 se implementó el programa Sistema Formación Docente
Y en 2015 se lanzaron 3.000 becas para profesores, entre maestrías y posgrados. Pero además también se hicieron programas de intercambio, en los que los profesores tenían la oportunidad de visitar, por ejemplo, países como Corea del Sur para hacer experiencias pedagógicas. En el año 2019, en el gobierno de Iván Duque, a través del programa Poder Pedagógico Popular, se lanzaron más de 3.900 becas para maestrías para docentes. Una maestría en Colombia en promedio vale 30 millones de pesos. 30 millones de pesos en promedio. Y claro, la gente en el chat está puta porque se está contando que los profesores los fines de semana iban a la universidad a hacer maestría gratis y en semana dejaban los colegios abandonados por irse a paro para protestarle al gobierno de turno. Y aquí tenemos a un presidente que nos está vendiendo la idea de que solo con él los profesores se han formado en educación superior. No, esto es un cuento viejo. El requisito para obtener la beca de maestría, entre otras cosas, era haber superado el periodo de prueba. Cualquier profesor que tuviera el periodo de prueba superado podía aplicar a la beca de maestría. Y las becas de maestría, de hecho, las vigentes, porque tengo compañeros que están iniciando maestría en estos momentos a través de las becas de las secretarías de educación, bajo el gobierno de Petro. Esas becas de maestría, algunas son para colegios, para universidades privadas, perdón. No son solo para universidades públicas, como lo quiere vender aquí el señor Petro. Por lo tanto, aquí estamos frente a otro bulo. Por eso les digo, en este canal, los únicos bulos, las únicas noticias falsas son las que dice Petro. Allá en el colegio, restaurante, comida caliente, y aquí también. De renta joven no es necesaria. Si me gasto la plata en renta joven, me tiro la cobertura de los jóvenes pobres en la universidad. Bien, esto es lo que tenemos aquí para entregar. Hay que seguir, rector. El tema de la educación, que yo llamo para la inteligencia artificial, es clave. Aquí existió en ingeniería de petróleos o existe. Todos sabemos que la demanda por petróleo en el mundo llegará a cero. Y la demanda por carbón del mundo, en el mundo, más rápido, llegará a cero. Luego es necesario que la ingeniería de petróleo se transforme en transición hacia la ingeniería de energías limpias. Ojo, porque nosotros tenemos que lograr que Ecopetrol, si no lo hace rápido, se nos va a quebrar, sea ecoenergía y logre subsistir en las décadas siguientes siendo la mayor exportadora de Colombia en energías limpias y su mayor generador en el territorio colombiano. Es una transformación que hay que intentar en concertación con estudiantes y profesores que no les gusta mucho la idea, pero es que no hay alternativa. Lo demás es estudiar algo que ya no se va a usar. Necesitamos que este tema de la programación, los algoritmos que van ligados al tema de la inteligencia artificial se desarrolle en Colombia, que empieza por las matemáticas. Según sus datos, a través de los exámenes, logramos hacer saltar el promedio en matemáticas en los colegios públicos y logramos que la universidad aumentara su calidad, pero hay que extenderlo. Colombia necesita ser vanguardia en la educación de inteligencia artificial para que podamos tener las tecnologías más avanzadas que en lugar de ponerse al servicio de 4 o 5 feudales dueños de la llamada nube, que es a lo que Estados Unidos nos está obligando, se ponga al servicio de la sociedad y de la humanidad. Aquí tampoco nos está diciendo ninguna novedad Gustavo Petro. Muchas gracias a los más de 800 likes que tenemos en TikTok y casi 200 personas conectadas en YouTube. A los que me están viendo desde Pereira, este es el canal de Hernán Opina, Opinión de Política Nacional, y yo pertenezco a un medio de comunicación que se llama Diario La Nube en Pereira, en donde desde el año 2017 se le hace control político al alcalde de turno. En 2017 se le hizo control político al señor Carlos Maya, Juan Pablo Gallo primero, después Carlos Maya, y ahora se le está haciendo control político al señor Mauricio Salazar y a la esposa de Mauricio Salazar, que estos son cosas que pasan
en pocas ciudades de Colombia y una de ellas es Pereira. La esposa del alcalde haciendo campaña para el Congreso de la República, beneficiándose de los eventos públicos que se hacen a través de la alcaldía. Llegaron al límite de sacar una foto de la esposa del alcalde en los servicios públicos y meterla por debajo de todas de las puertas de todas las casas de la ciudad. Y hay gente que me critica porque yo le hago control político al señor Mauricio Salazar. Y preguntan que quién es mi padrino. No, más bien quién es el padrino de los que me critican. Porque mi padrino es un tío que tengo y que vive en Manizales. Ese es mi padrino. Ahora sí, volvamos a lo de Gustavo Petro, que está hablando aquí de inteligencia artificial. En el año agosto de 2020 se lanzó un programa del gobernador Callado, no, del gobernador que, esa es otra perla. Uno de los dueños políticos de Risaralda es el representante a la Cámara, Diego Patiño Amariles, que lleva enquistado en la Cámara de Representantes yo no sé cuántos periodos y antes fue gobernador de Risaralda. Y hoy el gobernador de Risaralda se llama Juan Diego Patiño, hijo de Diego Patiño Amariles. Ya pueden ustedes sacar sus propias conclusiones. Entonces, no, al gobernador también, y al alcalde de Santa Rosa también, y al candidato al Congreso de la República, Rodrigo Toro, exalcalde de Santa Rosa, también. Es que aquí no se defiende ningún político, pero se atacan todos. En el año 2020 se lanzó el programa Misión TIC. 2020, nótese quién era el presidente en 2020. Porque ahora tenemos aquí a Petro en la locución diciendo que él es el único que ha presentado estos programas para promover la programación, como si la programación fuera algo nuevo, como si la inteligencia artificial fuera algo nuevo. Entonces, en el año 2020 se lanzó el programa Misión TIC 2022. Y este programa tenía como objetivo formar 100,000 ciudadanos en programación, desarrollo de software, competencias en lenguajes de programación, inglés, habilidades blandas, etc. Se contemplaron 2 líneas de aprendizaje. Una para estudiantes de grado 9, 10 y 11 en instituciones oficiales y otra para cualquier ciudadano que estuviera interesado. Miren qué diferencia esto con lo que dice el ministro de Educación de Petro, de que solo en este gobierno empezó la formación técnica dentro de los colegios para que los estudiantes se gradúen de bachillerato con formación universitaria, cuando eso es algo que lleva más de 20 años en el país. De hecho, yo me gradué de bachiller en colegio público, Colegio de Ogracias Cardona en Pereira, y cuando yo me gradué ya se salía con formación técnica. Cuando uno pasaba de grado 9 a grado 10, uno podía escoger la media técnica y uno escogía si quería sistemas, si quería matemáticas, si quería biología, etcétera. Yo escogí sistemas y había convenios con el SENA y salía uno con un técnico en sistemas al mismo tiempo que el bachillerato. Y sale el ministro de Educación a decir que eso empezó con este gobierno, pero es que lo que les vengo diciendo, señores, es más fácil cogerlos en una mentira que en una verdad. Para los años 2020, 2021 y 2022 se distribuyó progresivamente la meta, empezando con 2.500 beneficiarios en 2020. Se esperaba llegar a 50,000 en 2021 y completar 100,000 a finales de 2022. Por eso el programa empezó en agosto de 2020 y se llamaba Misión TIC 2022. Pero además también estuvo el programa Talento GovTech. Esto era una oferta de cursos virtuales gestionada a través de la plataforma del gobierno digital y estos cursos estaban dirigidos a ciudadanos interesados en competencias digitales, programación, tecnologías emergentes, etc., permitiendo formación en niveles introductorios, medios y avanzados, usualmente asincrónicos. Además, existió el programa Talento Tech, otra iniciativa que aparece en los registros públicos del gobierno
con énfasis de tecnologías como blockchain, inteligencia artificial, arquitectura en la nube y ciberseguridad. Luego, si vamos y leemos el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que se llamó Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, ahí también se encuentran programas relacionados con la tecnología, con el emprendimiento digital, con la inclusión tecnológica, entre otros. ¿Cuáles fueron los logros de estos programas? Reducir el déficit de talento humano en tecnología en Colombia, incrementar oportunidades de empleo, especializar población joven y adulta en habilidades digitales necesarias para la economía moderna. Luego aquí tenemos entonces al presidente de turno, y los que me conocen a mí desde el año 2013 que hago opinión política, saben que a Duque le hice el mismo control que le hago a este personaje. De manera que aquí no me van a venir a mí a decir que es que yo ataco a unos y a otros no. No, yo siempre ataco al Ejecutivo, sin importar quién sea el Ejecutivo. Que la humanidad empieza a ser un nuevo concepto político que, a diferencia del tercer discurso de la compañera, no es tanto el proletariado, es una discusión ideológica, sino la humanidad. Porque hoy lo que está en peligro no es una clase social, es toda la humanidad. Y entonces aquí, pues Palestina precisamente es la demostración de lo que... Entonces aquí dicen algo muy cierto, que estamos como en una clase de historia con Petro. El que no la conoce cree que cualquier cosa es excelente información. Yo estoy leyendo el plan de gobierno del gobierno saliente y los programas y los resultados que esos programas presentaron, porque es que ya se pueden mirar los resultados de los gobiernos anteriores. El año entrante, por esta época, vamos a estar analizando los resultados de este gobierno. Y solo de esa manera vamos a poder demostrar con datos si este gobierno es mejor, igual o peor que los de atrás. Solo de esa manera, porque es con datos. Luego sí, aquí estamos como en una clase de historia, entre una clase de historia y de futurismo. Y el que no conozca la historia, pues seguramente se va a deslumbrar con las falacias de Petro. que estoy diciendo. Es que no es Palestina solo, en Palestina están ensayando lo que harán con el conjunto de la humanidad. Es ver si el resto de la humanidad deja que se produzca un genocidio, si el resto de la humanidad deja que se vuelva insensible a que 20.000 o 30.000 niños, como van las cosas, sean asesinados por bombas. Si eso sucede en Gaza, sucederá en Bogotá, sucederá en Caracas, en Caracas de pronto más rápido que en Bogotá, sucederá en Río de Janeiro, etcétera, 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 sucederá en África y en Asia. Y por eso debe surgir un nuevo concepto político, un sujeto político que empiece a articularse, difícil es, como acción en el mundo, que es la humanidad. Eso lo vamos a intentar en el viaje que tenemos en Naciones Unidas, Nueva York, si es que me dejan entrar este fin de semana. Que me dejan entrar tiene su bemol. Les voy a decir, una persona norteamericana ha llegado a hacer una reunión, me dicen, vamos a confirmarlo, con Cabal, con Cuenca, con Leiva y con Uribe, para ver cómo se arma un proceso judicial mío en Estados Unidos, yo que ni siquiera voy a Estados Unidos, sobre la base de, ¿cómo es que dice esto? De conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos. Cuando yo lo que hago es defender mi gobierno y la sociedad colombiana. Pero hasta ese punto ha llegado algo que yo llamo los cipayos. Los cipayos, investígalo. Muy bien, ahora que se metió en el tema de Palestina, de Gaza, hablando de genocidio, lo primero es que rechacemos con contundencia lo que está pasando en Palestina. Pero también hay que rechazar lo que hace Hamás en contra de Israel. Y con la misma contundencia hay que rechazar lo que hace Rusia con Putin, Putin con Ucrania, con Zelensky. Luego, recordemos algo muy sencillo. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que es la ONU de 1948, eso se definió ahí, define genocidio como ciertos actos cometidos con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La intención específica y la pertenencia a los grupos protegidos con elementos penales, elementos centrales de tipo penal.
Y para que haya un genocidio tiene que haber una declaración por una institución cuyo objetivo sea estudiar el caso y declararlo. Ayer estuvimos cerca de eso porque una comisión externa de la ONU dijo que en Gaza sí hay un genocidio. ¿Listo? Luego, ¿recuerdan ustedes cuando Petro defendía a Mao? Mao Zedong. Muy bien. Hay un caso ampliamente reconocido como genocidio, el de Camboya de 1975 y 1979. Y existe un consenso académico sólido en torno a que el régimen maoísta de los Jemeres Rojos perpetró este genocidio con entre 1.5 y 2 millones de víctimas por ejecuciones, hambrunas forzadas y trabajos extenuantes. Incluyó la persecución de minorías, además de enemigos de clase. Luego también en Ucrania 1932 y 33, una hambruna provocada por políticas estalinistas. Aquí estamos hablando solo de los genocidios que han ocurrido por grupos que se ubican en la izquierda del espectro político. Este causó millones de muertos. Varios parlamentos y organismos han reconocido el Holodomor como genocidio. Otros lo ubican como crimen de masas sin elemento doloso específico contra el grupo protegido. Porque recordemos que antes del 48 el homicidio todavía no había sido declarado, el genocidio, perdón. Entonces, todo lo que pasó del 48 para atrás, pues no hay una declaración formal. China en el 58 al 62, la hambruna del gran salto adelante. La mayor parte de los estudios la califica como crímenes de masas politicidio, más que genocidio, por la dificultad de demostrar intención de destruir un grupo protegido en el sentido de la convención. Entonces, claro, aquí se rechaza lo que pasó con la Unión Patriótica, pero también se rechaza esto. Luego vemos que Petro es experto para rechazar lo que está pasando en Palestina y no dice nada frente a la violación de derechos en Venezuela. No dice nada frente a lo que pasa entre Rusia y Ucrania. No dice nada frente a las noticias que conocimos esta semana sobre la gente que está siendo esclavizada en Cuba. También calla frente a lo que pasa en Nicaragua. Entonces uno no puede medir con un rasero una cosa y con otro rasero la otra. Ahora que menciona el tema no, yo no estoy de acuerdo, León, con lo que hace Israel con Palestina. Fue lo primero que dije. Se rechaza con contundencia lo que hace Israel con Palestina y hace rato tendríamos que haber visto consecuencias para el señor Benjamín Netanyahu. Pero también se rechaza lo que hace Hamas con Israel. Y también se rechaza lo que hace Rusia con Ucrania y lo que hace Ucrania con Rusia. Porque es que en un conflicto se necesitan dos partes y hay que rechazarlas a las dos. Se rechaza lo que hace Maduro en Venezuela y lo que hacen en Cuba. Y se rechaza lo que hacen en Nicaragua. Aquí no se rechaza lo que hacen en Nicaragua. Aquí al contrario. Se da licencia para que los amigos de Petro vayan y se escondan a Nicaragua cuando tienen deudas con las justicias en Colombia. Y se abraza al dictador Nicolás Maduro y lo peor de todo es que no reconocen la dictadura cuando el mundo ya la reconoció. Las organizaciones internacionales que tanto defienden ya reconocieron la dictadura en Venezuela y ellos siguen sin reconocerla. Entonces, no, pedirle a Petro que rechace con la misma contundencia que rechaza lo de Israel a Rusia, a Ucrania, a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, no es estar a favor de Israel, es pedirle coherencia. Pero además, es que el presidente es él. Yo soy un simple ciudadano aquí que tiene un canal de YouTube. Eso es todo. No tengo más. Pero no pueden ser tan hipócritas.
Yo aquí trabajo con los ucranianos porque trabajo para el gobierno. Y conozco de primera mano lo que están sufriendo los ucranianos por cuenta de Vladimir Putin, que es cercano ideológicamente hablando a la izquierda. Y no se ha rechazado ni la primera vez lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Pero sí salen muy bravuconcitos a rechazar lo que hace Israel con Gaza. Aquí, en cambio, rechazamos las dos cosas. Esa es la ventaja de cuando uno no tiene intereses políticos y además no tiene caciques políticos tampoco para aplaudir. Esa es la gran diferencia. Vamos a continuar aquí escuchando estas falacias. Ya vamos a terminar. Los cipayos eran unos hindúes que le ayudaban al ejército inglés a matar hindúes. Yo pienso que aquí ni el ejército ni la policía serán cipayos, pero sí hay políticos cipayos. O sea que Gustavo Petro era un cipayo en el pasado, según esta definición que él acaba de dar. ¿O es que vamos a olvidar cuando vino aquí? A mí no se me va a olvidar porque además yo estaba aquí. Cuando vino aquí a la Unión Europea a pedirle a la Unión Europea que le mochara las ayudas al gobierno de Duque, o sea, a Colombia, en plena pandemia, por la forma como Duque se estaba comportando con las protestas. Solo una aclaración, León, yo no dije que Putin era de izquierda. Lo que dije es que Putin es cercano ideológicamente a las izquierdas del mundo. Por eso tiene el respaldo de China, tiene el respaldo de Corea del Norte, tiene el respaldo de Nicolás Maduro, tiene el respaldo de Gustavo Petro y tiene el respaldo del resto de izquierdas. Luego coincidimos en que no es de izquierda, así como hay quienes dicen que Petro no es de izquierda, pero sí representa a la izquierda. Yo también coincido con que Petro no es de izquierda, al menos no de una izquierda radical, pero representa a la izquierda. Entonces tiene toda la razón León Cardona. Estoy equivocado, estaría equivocado si hubiera dicho que Putin era de izquierda, pero no dije que Putin fuera de izquierda. Volvamos al cipayo de Petro. O también se nos va a olvidar que desde el 2001 lleva yendo a Estados Unidos a pretender modificar cosas como el Tratado de Libre Comercio y hablar de extradición y hablar mal de los gobiernos de Colombia. Pero claro, como ahora se lo están haciendo a él, alcaldes y senadores que también tienen el derecho que él tuvo en el pasado, entonces ahora son unos cipayos. Pero cuando él lo hacía, él no era un cipayo. Calculen ustedes el nivel de hipocresía. Por eso les digo, es más fácil encontrarlo en una mentira. Que le pueden ayudar al gobierno de los Estados Unidos equivocado porque piensa que la erradicación forzosa que solo ha generado muertos en Colombia es el mecanismo para salvarlos a ellos del consumo de cocaína. Completamente equivocados. Voluntariamente podemos lograr reducir cocaína, pero la única manera de reducir el mercado de la cocaína en el mundo es que ellos, los Estados Unidos y europeos, dejen de consumir cocaína. Pero peor aún, porque han hecho caso a algunos, pero en lugar de consumir cocaína se pusieron a consumir fentanilo. Y entonces ha muerto 1 millón de latinoamericanos entre sí en la guerra que llaman contra las drogas. Fíjense ese nombre tan mal puesto. Ahora lo corregimos. Pero en Estados Unidos están muriendo 100,000 por fentanilo. Es decir, que en 10 años también habrá 1 millón de muertos en los Estados Unidos. Uno aquí, otro allá. ¿Y saben cuántos morían por sobredosis de cocaína en Estados Unidos? 3,000. O sea que durante estos 50 años de lo que han llamado guerra a las drogas, ha muerto 1 millón de latinoamericanos y está por morir otro 1 millón de norteamericanos porque se cambió de moda. Alguien podría hacer un análisis científico de la cocaína, no en términos de moléculas o de impacto en la vida humana, que hasta ahora da 30,000 muertos por año en Estados Unidos, sino su impacto social, antropológico. ¿Para qué es la cocaína? Yo hasta donde puedo entender, la cocaína solamente es para que no se duerma el trabajador. Siga trabajando, porque en Estados Unidos no hacen fiesta. Aquí sí, pero en Estados Unidos no. Entonces viven solos en unos cucuruchos, hay unas celdas. Entonces no consumen cocaína para estar solos en su celda. Cuando Es sabido que Gustavo Petro nunca ha vivido en Estados Unidos. Yo sí he tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos y tengo familia en Estados Unidos. Y los que me escuchan desde Estados Unidos saben que en Estados Unidos sí se hace fiesta. De hecho, más que en Colombia. Entonces, miren, cosas tan sencillas como esta. Y pausé el video en una
en un momento especial, donde vemos a una dama sonriendo, yo creo que conectando el clítoris con el cerebro, como dice Petro, aplaudiendo las mentiras de Petro. ¿De dónde saca Petro si nunca ha vivido en Estados Unidos que en Estados Unidos no se hace fiesta? Ahí se las dejo. Lo hacen, se suicidan. Eso es lo que pasa con el fentanilo. Pero en general lo que hacen es una rutina en donde salen a trabajar y llegan de trabajar, se duermen, salen de trabajar, etcétera. ¿Cómo alargan la jornada? Pues con cocaína. ¿Y para alargan la jornada para qué? Ellos creen que para ganar más salario por horas, porque tienen un salario por horas, pero en realidad quien gana más es el patrón. Luego la cocaína la usan en Europa, sobre todo en Estados Unidos, es para explotar más a los trabajadores y las trabajadoras. Eso lo conocieron de los españoles, que medio se dieron cuenta hasta que un europeo ya hizo el extracto, el proceso químico con la hoja de coca. La hoja de coca nunca sirvió para eso. La hoja de coca sirvió para ritos religiosos y hasta fiestas de los indígenas. Pero muy bien, aquí tocó un tema muy interesante, Petro, que además, como yo estoy en Europa, me beneficio de primera mano de eso. Primero, la jornada laboral en Estados Unidos es de 40 horas. Es una jornada laboral inferior a la de Colombia. Primera mentira. Es una jornada laboral inferior a la de Colombia. Permítame un segundo que TikTok me está pidiendo que verifique que soy un humano. Muy bien. Segundo, cuando uno trabaja por horas, las horas vienen amarradas al tipo de contrato. Cuando uno tiene un contrato de tiempo completo, ese contrato, por lo menos aquí en Irlanda, es mínimo de 35 horas a la semana. ¿Listo? Vamos por partes. Pero en el contrato se estipula cuántas horas va usted a trabajar. Mínimo 35, máximo 40. Y eso lo hace un contrato de tiempo completo. Segunda mentira. Creen que trabajar por horas le da la libertad al empleador de ponerlo a usted a trabajar horas diferentes cada semana. Falso. Si usted tiene un contrato de medio tiempo, quiere decir que usted va a tener como mínimo 20 horas a la semana. Existe otro contrato que es un contrato de 0 horas. Yo, por ejemplo, tengo ese contrato. El contrato de 0 horas, ¿qué determina? A ver, yo tengo un contrato de tiempo completo, contrato indefinido que se llama en Colombia, y tengo un contrato de 0 horas para los chicles y la gaseosa, como lo llamamos en Colombia. Ese contrato de 0 horas, ¿qué determina? Que según la necesidad del servicio, a usted le van a ofrecer horas. Y usted puede o no aceptarlas. Como el contrato es de 0 horas, usted perfectamente puede decir que no porque no está obligado, no hay una obligación por parte del empleado, pero tampoco hay una obligación por parte del empleador. Entonces, en ese contrato de 0 horas, yo voy y hago reemplazos de las personas que están en vacaciones, de las personas que están en incapacidad, etcétera. Pero además tengo un contrato de tiempo completo que en el caso mío es de 35 horas. Entonces, es falso lo que dice Petro y aplica lo mismo en Estados Unidos. En el contrato viene estipulado el número de horas que usted va a trabajar. Y si en el contrato dice 35 y la semana entrante yo solo lo necesito a usted 30 horas, pues le tengo que pagar las 35 que dice el contrato, así no lo necesite. León, desde 2019 finales, desde que empezó a oler a izquierda, mejor dicho. Diciembre de 2019, para ser exacto, 1 de diciembre. ¿Listo? Eso está claro, pero en Estados Unidos es igual, porque también viví en Estados Unidos y les repito, tengo familia allá, y a ver, no hay necesidad ni siquiera de tener familia, solo estudiar la ley laboral. El trabajo por horas le permite a uno
por decisión propia, tener diferentes ingresos. Yo tengo mi trabajo de tiempo completo en el que tengo 35 horas a la semana. Pero además soy catedrático en una universidad y en esa universidad tengo 10 horas a la semana. Y en mi contrato dice que trabajo 10 horas a la semana. Y además tengo el contrato de 0 horas como educador social, en donde voy y hago reemplazos, si así quiero, los fines de semana o los días que no esté trabajando en los otros lugares. Eso es lo que permite el trabajo por horas. No es que a usted le van a dar unas horitas aquí y unas horitas allá. Falso lo que dice Petro. Pero no solo es falso decir que en Estados Unidos no hay fiestas, los que viven en Estados Unidos sabrán que hay inclusive más fiestas que en Colombia, sino que es falso decir que la gente va a trabajar, vuelve a la casa, se acuesta, va a trabajar, vuelve a la casa, se acuesta. No, hay unas personas que tienen esa realidad, así como la tienen en Colombia. Yo conozco muchas personas en Colombia que trabajan de domingo a domingo y exactamente esa es la rutina. Salen por la mañana, vuelven por la noche y se repite la rutina y descansan un día a la semana. Tanto en Irlanda como en España, como en Estados Unidos, se trabaja menos horas que en Colombia. Y en Colombia se trabaja, me corregirán los que están ahí, si ya son 44 o 42, no sé, pero es gracias a un proyecto no precisamente de un partido de derecha que redujo la reforma laboral de manera progresiva, la jornada laboral, perdón, de manera progresiva. Entonces, claro, en Estados Unidos, así como en Colombia y en cualquier parte del mundo, hay trabajos no calificados que por desgracia son los trabajos más difíciles, que los hay en todas partes. Y hay trabajos calificados como en todas partes. Y ya cada quien, según sus posibilidades y según su hoja de vida, pues escogerá. O no, para explotar más trabajadores, que es lo que hacen en Estados Unidos. Entonces, ¿para qué sirve entonces el fentanilo? Ese ya no sirve para alargar la jornada de trabajo, ni para nada más que para morir. Luego estamos hoy ante la droga de la muerte. Que vaya a entrar a Colombia, no creo, pero hay que tener cuidado. A América Latina, pero lo que sí está haciendo es que esos que viven solos y solas en el mundo de la rutina triste del trabajo capitalista, como dice la compañera de Estados Unidos, ya no están tomando una droga para alargar la jornada y ganar unos dólares más, porque ya se dieron cuenta que esos dólares más no calientan el corazón, sino para matarse. Me encanta que estoy viendo mucho bodeguero en el chat. Eso significa que estamos haciendo bien las cosas. León, solamente una corrección, León. Irlanda, ese es el desconocimiento. Y me da pena decirlo así, pero es la ignorancia. Irlanda es un país que lleva gobernado por la derecha más de 100 años. En la historia reciente de Irlanda, la vez que más cerca han estado de que gobierne la izquierda fue el año pasado que hubo elecciones. No, yo sé que tú no eres bodeguero, León, lo decía por un comentario que leí en TikTok. Y el año pasado, cuando se creía que por fin iba a ganar el partido de izquierda, que es Sinn Féin, volvieron por fortuna a perder y volvió a ganar la derecha. En estos momentos, el primer ministro es Simon Harris. El presidente de Irlanda es un presidente de corte de izquierda, pero el presidente de Irlanda no es el que gobierna es el primer ministro. Y el primer ministro es de derecha. Y el gobierno de Irlanda ha sido de derecha los últimos 100 años. ¿Listo? Por eso Irlanda pasó de ser uno de los países más pobres a finales de los 90 a ser uno de los más ricos hoy en día de la Unión Europea. Porque Irlanda se conoce como el Silicon Valley de Europa. De hecho, el año pasado el gobierno irlandés prefirió pagarle una multa a la Unión Europea
antes que bajar lo que se llaman los impuestos corporativos para las empresas extranjeras. Una medida muy criticada por la izquierda irlandesa. Porque aquí empresas como Google, como Amazon y como otras potencias vienen y pagan menos impuestos que en cualquier país de Europa. Y el año pasado la Unión Europea se puso muy seria con ese tema. Irlanda, ¿qué dijo? Preferimos pagarles la multa antes que arriesgar que esa gente, que esas empresas se nos vayan. Sí es cierto que aquí hubo un tratado de paz que se conoce como el Tratado del Viernes Santo, y de hecho ese día aquí hay unos eventos muy importantes, y fue el Tratado de Paz que se firmó entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y se firmó, si no me falla la memoria, en 1998. Y es cierto que los que firmaron ese Tratado de Paz hoy están en el Congreso y en la política irlandesa. Pero no se puede comparar nunca la narcoguerrilla de izquierda colombiana con los rebeldes del IRA, que hoy están gobernando en la izquierda, que tienen participación política en la izquierda, y en Irlanda del Norte ganaron las elecciones. En Irlanda del Norte, no en la República de Irlanda. Luego, que quede claro que la República de Irlanda es un país de derecha y ha sido de derecha durante los últimos 100 años, como lo cuenta la historia además, porque aquí han gobernado, los primeros ministros que han gobernado han sido, en estos momentos, gobierna Fine Gael, que es un partido de derecha, en cabeza del primer ministro que se llama Simon Harris. ¿Listo? Para que eso quede claro. Entonces, aprovecho a hacer esta aclaración porque me dice León que qué hago en un país de izquierda, pero eso es como si dijéramos que España es un país de derecha porque el rey es de derecha. No, por desgracia en España gobierna el Partido Socialista Español en cabeza de Pedro Sánchez, que por fortuna ya también está próximo a caer. Entonces, no, España no es un partido de derechas porque el rey es de derechas. El gobierno español, el ejecutivo, los ministros y las mayorías, no en el Senado, pero sí en la otra cámara, son de los partidos minoritarios y del PSOE o del Partido Socialista Español. Por lo tanto, en España, en estos momentos de la historia, gobierna la izquierda, a pesar que el rey es de derecha. Aquí pasa lo mismo, a pesar que el presidente es de izquierdas, gobierna la derecha porque el primer ministro del partido de gobierno es de derechas. ¿Listo? Eso hay de todo, León, porque no vamos a decir que la señorita Susana Boreal tiene un nivel intelectual muy amplio, ¿cierto? Yo creo que ella tal vez es de las que combina cerebro con clítoris, como dice Petro. Droga de la muerte. Bueno, ellos no corrigen eso y por tanto están en el problema en que están, pero no nos pueden imponer algo diferente a lo que nosotros somos. Nosotros somos una sociedad campesina, hay que llevarle al campesinado no el glifosato, sino los conocimientos para producir más comida. Y hay que lograr que hagamos más reforma agraria para que el campesinado pueda lograr que sus hijos e hijas puedan venir a una universidad de estas. Si eso lo logramos, en Colombia habrá paz y Colombia será una sociedad avanzada en las máximas técnicas de la inteligencia artificial, que también es un peligro. No discutiré ahí ya las cosas, otro día me invitan a una conferencia, pero también en la producción industrial, en la producción agraria, en la construcción de una sociedad cada vez más fortalecida a través de su tejido afectivo, porque al final la humanidad solo está en este planeta porque se ayuda, no porque está sola individualmente. Las sociedades de individuos solos que no conocíamos antes, pero que hoy estamos empezando a conocer, no son capaces de sobrevivir. La humanidad es capaz de sobrevivir en el planeta Tierra porque no debe dejar que se muera la ayuda. Llámeme fraternité, ahora aquí están hablando en varios idiomas, llámese solidaridad. Yo le llamo a esa ayuda amor, pero ya recibí críticas porque dicen que abrazar a alguien es pecado. Yo no creo en eso. Entonces, a través de eso, el amor eficaz, ojo, es ayudar al campesinado, no matarlo. El amor eficaz es fortalecer el tejido social y no llenarlo de terror. El amor eficaz es lograr que la sociedad colombiana sea libre e independiente y no someterlo a estos peligros extranjeros de dominación, de invasión a países latinoamericanos y amenazas a más de un gobierno, incluido el gobierno colombiano.
Así que mucho amor eficaz y mucho estudio. Muy amables por haberme escuchado. Muy bien, esa fue la locución que teníamos de ayer. Por aquí decía Henry no, León, perdón, ahorita me preguntaba que qué pensaba de la amenaza de Cabal a la esposa de Uribe. Tarazona es que se llama, me recuerdan por favor. La verdad es que yo no ando mirando lo que hacen los candidatos porque yo no, primero que todo no tengo candidato y segundo no me interesa la política electoral. Luego hay que decir, todo hay que decirlo, amenaza no hubo porque eso lo mostraron. Ella se sintió amenazada porque le pareció que el comentario de Cabal fue intimidante. Si Cabal la amenazó o no, María Fernanda, eso solo lo sabe María Fernanda. Luego lo que dijo Tarazona fue que se sintió amenazada porque le dijo que ella no conocía el país, algo con lo que yo puedo coincidir, solo porque le mataron al esposo cuando el que hacía política era el esposo. Eso no significa per se que ella conozca el país. Entonces, si eso fue lo único que María Fernanda le dijo, pues yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que ella no conoce el país, así como estoy de acuerdo con que Miguel Uribe Londoño, si bien ha hecho política durante toda su vida y si bien fue uno de los fundadores del Centro Democrático, no creo que conozca el país como se necesita conocer al país para aspirar a la presidencia. Eso tengo que decir del episodio la semana pasada entre estos dos personajes. Lo de Cabal y Henry Ford, la verdad no lo he visto. León, pues así como en alguna época dijeron que ella había dicho algo sobre la Unión Soviética, que tampoco lo recuerdo. Bueno, a ver, eso hay personajes en todas las esferas. Cabal va a traer inversión al país porque conoció a Henry Ford. Esa está todavía más difícil, pero pues sí tengo que ver el video como para opinar, porque no he visto el video. Hasta donde a mí me han dicho, hasta donde me cuentan algunas versiones, es que ella dijo que había conocido a alguien que había sido entrenado por Henry Ford, que también me parece como sacado de los cabellos, pero bueno, la verdad es que no puedo opinar de lo que no he visto. El parcero profe, no entiendo, qué triste. Bueno, muy bien. Lo que traíamos, a ver, me demoré más de lo esperado en la locución. Traíamos noticias para hoy. Les voy a leer las noticias súper rápido para que no se nos queden por fuera. Es un sapo que nos tenemos que tragar, dice Juan Manuel Santos alrededor de la sentencia contra las FARC. El presidente Juan Manuel Santos habló sobre la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz. Permítanme, yo organizo aquí este directo. Muy bien. Ahora sí, el expresidente Juan Manuel Santos habló sobre la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz contra los máximos excomandantes de las FARC. Según él, se trata de un hito histórico dentro del acuerdo firmado en 2016. Santos reconoció que las víctimas sienten que la sanción es injusta, ya que consiste en 8 años de trabajos restaurativos y no en cárcel, pero insistió en que este tipo de decisiones son necesarias para mantener estable el proceso de paz. El exmandatario usó una frase que generó polémica: es un sapo que nos tenemos que tragar. Pues realmente es un sapo que nos estamos tragando por culpa del mismo Juan Manuel Santos. Él le consultó al país a ver si el país estaba de acuerdo. Yo tengo que decir que yo en ese plebiscito voté a favor del sí porque lo que decían los acuerdos era muy diferente. Ayer, de hecho, tuve que recular y le decía a alguien que si yo hubiera sabido que las cosas iban a ser como las vemos hoy, hubiera no solamente hecho campaña por el no, sino que hubiera votado por el no. Ahí sí tengo que hacer un mea culpa porque me equivoqué. Durante su intervención, Santos explicó que la justicia transicional fue diseñada siguiendo estándares internacionales y contó con el respaldo de la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU.
Recordó que en todo el país escuchó a víctimas que a pesar de dolor apoyaban las negociaciones porque no querían que otras familias sufrieran lo mismo. También habló sobre el plebiscito de 2016 que rechazó el acuerdo inicial, reconociendo que convocarlo fue un error político que aún le pesa. Presidente Petro acusa a Uribe y senadores de conspirar con Estados Unidos para llevarlo a juicio. En un discurso pronunciado en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro lanzó una acusación directa contra dirigentes de oposición. Señaló que el expresidente Uribe Vélez y varios senadores habrían sostenido una reunión con representantes de Estados Unidos. Según el mandatario, el objetivo de ese encuentro sería promover un proceso judicial en su contra en territorio norteamericano. Estas declaraciones se dieron en el marco de la reciente decisión de Washington de desertificar a Colombia en la lucha antidrogas, lo que ha generado tensiones diplomáticas. Miren, el presidente ahí vuelve a mostrar un patrón claro. En lugar de asumir sus fracasos en la lucha contra el narcotráfico, que son evidentes, busca culpables en la oposición. Señala a Uribe, Álvaro Uribe, para que no haya confusiones, y a senadores como conspiradores con Estados Unidos, siendo en un intento más bien, perdón, de desviar la atención de los pésimos resultados en materia de seguridad y erradicación de cultivos. Esta actitud, lejos de fortalecer la democracia, convierte al mandatario en un generador de confrontación permanente, incapaz de dialogar con la crítica. La izquierda en el poder ha demostrado que no gobierna para todos, sino para alimentar un relato de persecución que les sirva de excusa ante sus errores. Esa es la realidad, eso es por lo menos lo que nos ha mostrado esta izquierda. Ya veremos si en 2026 vuelven a ganar y gana alguien diferente. En la mañana de este jueves, un nuevo hecho de violencia sacudió a la ciudad de Cali. 3 hombres fueron asesinados en un ataque armado ocurrido en la vereda La Huitrera, zona rural del sur de la ciudad. De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana, las víctimas se movilizaban en una camioneta de gama alta cuando fueron sorprendidas por disparos. 2 murieron en el lugar y la tercera persona falleció en una clínica del sector, pese a recibir atención médica inmediata. El ataque generó alarma en una zona conocida por sus residencias campestres y la presencia de colegios privados. Esta es una masacre en Cali, siendo otro ejemplo doloroso de cómo el país sigue hundido en la violencia, mientras el gobierno insiste en hablar de paz total. La realidad en las calles es diferente, estamos nadando en sangre. Una realidad que desmiente una vez más los discursos de Gustavo Petro. Aquí lo que vemos es a unas bandas criminales actuando con total impunidad, la gente muriendo a plena luz del día y la fuerza pública sin control del territorio. Las familias caleñas viven con miedo, encerradas en sus casas, mientras desde Bogotá se improvisan políticas que solo favorecen a los violentos. Un Estado que no protege la vida de sus ciudadanos es un Estado ausente, como lo ha sido en el pasado. Luego, estos que llegaron dijeron que iban a hacer el cambio. Y solo para terminar aquí, hace unos años estaría Bolívar, hoy precandidato, y los demás hablando de un numeral, nos están matando. La misión de observación electoral, la MOE, lanzó una advertencia preocupante sobre el panorama de seguridad en Colombia. Según su directora Alejandra Barrios, si las elecciones de 2026 se realizaran mañana, los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte del Santander estarían en alto riesgo por la violencia. El organismo señaló que este ha sido el inicio de año electoral más violento desde 2018, con un total de 1.404 hechos de violencia registrados hasta la fecha. Estos datos reflejan un deterioro profundo de las condiciones de orden público en distintas regiones del país. El informe de la MOE, señores, es un golpe directo a la narrativa oficial del gobierno de Petro, la que estábamos escuchando solo hace unos minutos. Mientras desde la Casa de Nariño se insiste en hablar de paz,
En las regiones lo que se vive es una expansión de la violencia que incluso pone en riesgo el derecho fundamental al voto. En Risaralda, por ejemplo, denuncian que el ELN y el Clan del Golfo están ganando terreno en municipios como Mistrató. Que en pleno 2025 se hable de tener que mover puestos electorales para proteger a la gente, demuestra el fracaso de la política de seguridad y la incapacidad del gobierno para garantizar lo básico, señores, que los colombianos puedan elegir a sus representantes sin miedo a ser atacados. Pero ¿qué podemos esperar si en 2025, después de más de 30 años, volvimos a enterrar a un candidato presidencial? No se puede esperar menos. Y la última noticia, señores. El presidente Gustavo Petro respondió con dureza a la decisión de Estados Unidos de desertificar a Colombia en la lucha antidrogas, aunque con un waiver que mantiene la cooperación económica. En una locución televisada dirigida tanto al pueblo colombiano como al presidente Trump, Petro calificó la medida como una grosería, un irrespeto y un insulto personal. El mandatario utilizó un tono desafiante, asegurando que no aceptaba amenazas y que esperaba a su homólogo norteamericano en Colombia para debatir sobre cifras de narcotráfico. Es muy fácil ser un bravucón en un monólogo como lo hace Petro, además agitando a las masas y recibiendo aplausos. Así es muy fácil. Yo lo quisiera ver en un debate o lo quisiera ver en una reunión a ver si es capaz de hablar en los mismos términos. Eso no es diplomacia, señores. Y el presidente de un país está hablando en nombre del país. Por lo tanto, debería dejar los problemas personales de un lado, porque es que lo que hagan los países exteriores con Colombia, lo hacen con toda la unidad del país, no solamente con Gustavo Petro. La locución de Petro refleja con claridad la manera en que gobierna la izquierda populista, con discursos incendiarios, ataques personales y datos sin sustento. Escuchar a Petro es como escuchar a Pedro Sánchez de España o a Nicolás Maduro de Venezuela. Haga de cuenta. En lugar de asumir la responsabilidad por el fracaso evidente en la reducción de cultivos ilícitos, el presidente busca enemigos en Washington y en la oposición nacional. Que un mandatario convierta la diplomacia en un campo de batalla retórico contra el principal aliado de Colombia es irresponsable y peligroso con el resto de ciudadanos. En vez de fortalecer la cooperación con Estados Unidos, Petro prefiere posar de caudillo ofendido, alimentando el orgullo ideológico mientras la realidad en el campo es desoladora. Muy bien, eso era lo que les tenía programado para hoy. Bueno, obviamente era un análisis, o no un análisis, no, porque yo no voy a ser tan atrevido y decir que esto es un análisis cuando me cuesta 40 minutos, media hora diseñar el programa. Para hablar de análisis hay que hacer algo más elaborado. Estas eran opiniones un poco más elaboradas como siempre, pero hoy nos alargamos un poquito más en el tema de la locución presidencial y bueno, todo ese sartal de mentiras que pudimos evidenciar. Nada nuevo. El Ocupa de la Casa de Nariño es un desastre familiar. ¿Cómo pretender que puede con un país? Sí, la verdad es que yo siempre me voy a preguntar, y eso es objeto de estudio. ¿Cómo es posible que un tipo con la caracterización de Gustavo Petro y con el perfil de Gustavo Petro llegue a gobernar un país? Eso ya dice mucho de la descomposición social que vivimos en Colombia. Pero pues bueno, y también hemos tenido otros. A ver, Petro, no podemos decir que Petro es el más malo porque hasta que no termine su gobierno no vamos a tener indicadores oficiales. Y para decir que Petro es más malo que o más bueno que, hay que tener indicadores oficiales para hacer lo que en ciencia política se conoce como un análisis de derecho comparado. Entonces vamos a analizar o un análisis comparado
los indicadores de resultados de los gobiernos anteriores con el de Petro, y solo así podríamos determinar qué gobierno es mejor. En eso hay que tener claridad. Luego, sin duda, hemos tenido mejores gobiernos que el de Petro, y tal vez también hayamos tenido peores gobiernos que el de Petro, pero solo hasta el año entrante podríamos determinar eso. Bueno, muy bien. Eso era lo que teníamos para hoy. Me alargué muchísimo. Aquí son las 3:15 de la mañana, así que ya me amanecí. Voy a ir a descansar lo que me queda de noche y nos vemos mañana en el siguiente directo. Dejen la joda porque es el único que ha trabajado por nosotros y no se ha robado ni un peso. No, se robaron miles de millones de pesos en la Guajira, más los miles de millones de pesos que se robó Nicolás Petro. Pero claro, el gobierno de Petro no se ha robado ni un peso. Ay, cositas. Eso es lo que yo llamo teflón. No importa lo que el líder haga, lo van a seguir defendiendo. Se llama teflón político. Donald Trump alguna vez en su primer gobierno lo dijo a manera de chiste, que él se podía parar en la mitad de la calle en Washington a hacer tiros al aire y no perdía ni un solo voto. Y en efecto tenía razón, porque estando a punto de ir a juicio, volvió a ganar la presidencia. Se llama teflón. Y yo no le rindo culto, siendo católico, no le rindo culto a los santos. Y no idolatro cuadros ahora para idolatrar políticos. No, no, no. Yo tengo unas ideas claras y tengo claro ideológicamente en dónde estoy, pero nunca voy a defender a un político porque, miren, los políticos le hacen creer a la ciudadanía que la ciudadanía está en el centro de sus ideas y en el centro de sus intenciones, pero la verdad es que nosotros a los políticos no les importamos. Esa es la realidad. Entonces, por eso, a mí nunca me han visto, en 13 años que llevo en esto, nunca me han visto defendiendo a un político y no me verán defendiendo a un político. Toda la vida he ido construyendo hoja de vida y consiguiendo los trabajos que tengo sin necesidad de favores políticos.